¿Cómo y por qué te fuiste de Cuba? Cuando me hacen esa pregunta, bueno, mucha gente me pregunta, ¿y cuándo saliste? Y mi respuesta siempre ha sido la misma y será la misma, es cuando pude. No es nada agradable ni nada placentero cuando uno siente la necesidad de escaparse del país que le dio la vida y que lo vio nacer. No es nada simpático, para nada. Y fueron momentos terribles, momentos de tristeza, de incertidumbre, de muchas cosas, pero nunca dudé que era un paso absolutamente necesario, porque Dios me había dado la posibilidad de ser músico y mi futuro, o sea, lo que iba a pasar con mi vida en Cuba era, no tenía ninguna idea de que pudiera tener ningún tipo de éxito. Entonces, también mi responsabilidad, porque era con mi familia, con los hijos, con toda mi familia, ¿no? Porque después, gracias a Dios, pude traerlos a casi todos. Pero vuelvo y repito, no es nada agradable cuando uno tiene que hacer eso. Pero nunca me voy a arrepentir de ello, por supuesto. Nunca me voy a arrepentir. Pues yo creo que el país de uno y su lugar donde uno es admirado, respetado y donde las cosas marchan bien y donde tienes absoluta libertad para hacer lo que quieres hacer y cómo lo quieres hacer, ese es tu lugar. Puede ser en cualquier lugar del planeta. Somos terrícolas, somos ciudadanos del mundo. Hubiese querido que todas estas posibilidades las hubiese tenido donde nací, en la bella isla de Cuba. Pero desafortunadamente hace más de 65 años que todas esas posibilidades están truncadas por un sistema oprobioso, una dictadura horrible que no da margen para nada. Y siempre he dicho que la vida sin libertad no es vida. Cuando uno tiene la posibilidad, sobre todo de haber sufrido vivir bajo un régimen totalitario que te oprime en todo sentido, cuando descubres qué cosa es la libertad, donde que no obstaculice a nada de tus esperanzas y de lo que quieras hacer con tu vida, la diferencia es abismal. Entonces uno ahí es que realmente puede comparar una vida y la otra, ¿no? Y en ese momento de tomar la decisión de irse, de no regresar a Cuba, ¿cómo fue ese sentimiento de separación familiar? Fue ¿Cuánto duró? durísimo. Bueno, te cuento así a grandes rasgos. Eh, Nosotros pudimos salir porque la dictadura cubana cometió el error de darnos un permiso especial a mi esposa y a nuestro hijo para que vinieran a Europa a pasarse unas vacaciones conmigo durante una gira que yo tenía por Europa, una gira bastante extensa. Empecé con mi propio grupo y después mi grupo de Cuba, eran cubanos todos, regresaron a Cuba y yo me quedé en Europa para hacer otra gira continua con la orquesta de Dizzy Gillespie. Y cuando nos dieron ese permiso para que mi esposo y mi hijo viniera a pasarse unos días en Europa, ahí vimos los cielos abiertos. Eso fue al otro día, cuando ellos llegaron a Europa, al otro día, cuando abrieron la embajada norteamericana, ahí yo estaba ya con Dizzy Gillespie pidiendo asilo político. Adelanto un poco y te digo desde la llegada a los Estados Unidos eh, me han pasado cosas de todo tipo, pero cosas muy lindas también. He tenido oportunidades que ni siquiera
pude soñar, ni siquiera pude imaginar, imposible, de todas las cosas que me han pasado. Cosas muy, muy lindas, muy alentadoras, cosas que me... Pero desde un principio empezaron a pasarme cosas muy buenas y muchísimas oportunidades que se me abrieron y empecé a desarrollar mi carrera de una manera prácticamente vertiginosa. De esas oportunidades, ¿cuál es la que más eh, Es que te ha dado importancia? son millones, yo he participado en grabaciones, por ejemplo, con las más grandes estrellas de la música americana, empezando por Frank Sinatra, Barbra Streisand, Johnny Mathis. La lista es enorme. He hecho 48 discos. En Cuba hice uno en toda mi carrera en Cuba. Hice un disco. ¿Una carrera de cuántos años en Cuba? En Cuba, bueno, yo empecé a los 11 y me fui a los 40. Un disco. Y aquí en los 34 años que llevamos aquí he hecho 48 discos. 24 de ellos han sido nominados y 11 han ganado Grammy. He ganado Emmy también, he ganado, bueno, tengo la condecoración más importante que ofrece el gobierno norteamericano a un civil, que es la Presidential Medal of Freedom, Medalla Presidencial de la Libertad. Hay otros 3 músicos de jazz que han obtenido esa medalla en toda la historia de Estados Unidos. Duke Ellington, Ella Fitzgerald y Count Basie. Y este guajirito de Artemisa se encuentra en ese grupo de 4 personas. Y es incontable, desde que llegué todas las universidades principales de la Florida me ofrecieron trabajo. En Cuba nunca me permitieron dar una clase, ni me invitaron jamás. Es más que una vez me invitó un muchacho que yo conocía que era profesor de trompeta en la Escuela Nacional de Arte, donde yo estudié un par de años. Y cuando llegué allí, él me invitó a un examen, una competencia de trompetista que supuestamente para un concurso en Europa. Y yo fui cuando la gente de las oficinas allí, de la escuela, me vieron, lo llamaron a él y dijeron, ¿y este qué hace aquí? No, yo lo invité porque no, esto no está graduado aquí de nada, ni nada. Además, no. Dile que se vaya, no. Y me sacaron de allí. Eso fue mi experiencia en Cuba. Aquí desde que llegué, las principales universidades me ofrecieron full time, o sea, la posición más alta dentro del rango de la docencia, porque hay profesor asistente, hay profesor y hay full time profesor. A mí me ofrecieron todo eso. ¿Y, Y estuve 20 años enseñando en la Universidad Internacional de la Florida, hasta que me retiré. y a qué achaca eso de que en Cuba hayan sido recelosos con su magisterio? Es que no, mira, yo estoy más que convencido que en Cuba cualquier persona que se destaque en cualquier rama, en cualquier profesión, o que tenga, o que tenga 2 dedos de frente para pensar un poquito, no es de la predilección de la dictadura. Ellos prefieren a las personas que sean fácilmente controlables y dominar, que puedan dominar en lo absoluto y que no tengan un criterio que pueda ser escuchado por varias gente o por multitudes. Y yo posiblemente me encuentre en uno de esos, porque bueno, cuando empezamos a viajar con Iraquere y todo eso, eh, la prensa especializada en Estados Unidos y en Europa hablaba cosas muy bonitas y entonces ya empezamos como a destacarnos un poco, ¿no? Entonces ya cuando tú empiezas a destacarte y no piensas exactamente como ellos, ya de entrada te conviertes en un enemigo de la dictadura. Yo cuando tenía, creo que 19 o 20 años, tuve la primera vez de salir al exterior.
Y te cuento algo que para mí fue impactante y nunca lo voy a olvidar. Fuimos a un festival que se llamaba el Festival Mundial de la Juventud en Berlín Democrático, que era el Berlín comunista. Aterrizamos, no, nos llevaron en un barco, fuimos en un barco. Y un buen día un señor que era como traductor de nosotros y eso, simpatizaba conmigo, era fanático de la música, me invitó a un lugar que está en el centro de una plaza muy famosa en esa ciudad de Berlín del Este, que se llama Alexander Plaza, la Plaza Alexander. Y entonces ahí hay un restaurante que es una torre enorme, muy alta, y tiene encima como una bola así, que es un restaurante. Tú te sientas ahí en 60 minutos, da la vuelta completa y puedes ver todo alrededor. Cuando dimos la vuelta, que empezamos a ver al otro Berlín, el West Berlin, el Berlín del oeste, era una cosa tan chocante, tan violenta, que eso me sacudió completo, porque de un lado era todo gris, oscuro, pobreza, las calles medio rotas. Eh, Mi papá era, te pongo este ejemplo porque para mí también significa mucho. Mi padre fue toda su vida mecánico de automóviles. Y yo nací en ese mundo, ¿no? De la mecánica y los carros y he tenido siempre mucha pasión por eso. Y yo miraba al lado del este y tenían unos carritos que parecían un sacapunta con un motor de motocicleta que le decían Trabant. Y aquello era una cosa horrible, una cosa horrible. Y todo gris, todo feo, oscuro. Y el otro lado estaba la Alemania federal. Esa ciudad de Berlín del Oeste sigue siendo una de mis favoritas. Aquello se veía un esplendor extraordinario, los adelantos, los edificios, todo, y ni qué hablar de los carros. Imagínate tú, Mercedes-Benz, Porsche, Audi, BMW. Y el día que cayó el muro de Berlín, yo estaba tocando en Berlín Federal, West Berlin, en un club de jazz muy bueno que se llamaba Quasimodo, buenísimo. Y el público ahí excelente, yo disfruté muchas, todas las veces que fui allí. Pero bueno, te pongo el ejemplo de eso porque fue algo que me chocó cuando yo regresé a Cuba, que pude hablar con mi familia y mis amigos, y yo le dije, oye, como decimos en buen cubano, estamos embarcados, pero muy embarcados. Oye, hemos cogido el camino al revés. Estamos nadando contra la corriente y este sistema no va a llevar a nada bueno. No funciona. En Cuba yo recuerdo cuando estaba en el servicio militar obligatorio, ¿no? Yo oía en un radiecito de pila de esto, en onda corta, una transmisión que hacían a diario que se llamaba La Hora del Jazz, de Jazz Hour, La Hora del Jazz. Y por 45 minutos ponían todas las grabaciones más, o sea, más concurrentes de lo que estaba pasando en ese momento y para nosotros era imprescindible escuchar eso, porque ahí eh, escuchábamos lo que estaba pasando con la música que tanto nos gustaba, pero que no había otra forma de escuchar eso. En Cuba le llamaban a la música de jazz la música del imperialismo yanqui. También le llamaban así al rock and roll. En qué año era eso, más o menos? Para los más jóvenes. Sí, bueno, a mí me llamó al servicio militar en el año 71. Tenía 21 años, 20, 21 años. Quiere decir que en el 71 el jazz en Cuba no se escuchaba. El jazz, no, yo creo que desde el 60 o 61, no, 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 para nada, para nada. Incluso cuando formamos el grupo Iraquere, a nosotros nos prohibieron usar los platillos de la batería, porque dice que eso sonaba a rock and roll y a música imperialista y eso. Entonces tuvimos que cambiar los platillos por los cencerros, campana. Dios mío.
Parece un chiste, pero es el total control de todo, ¿no? Es que no te dejan desarrollar tus ideas ni nada. Todo está controlado. ¿Y en el Y servicio qué pasó? ¿Fue preso? 3 años estuve en el servicio ¿Cómo fue militar que lo obligatorio. cogieron? Estoy O chuchado. en un rincón en la barraca esa, estábamos en... a mí me tocó pasar el servicio en una casa abandonada vieja de La Habana Vieja, en la calle Amargura. Qué coincidencia, la calle Amargura, en La Habana Vieja. Aquello estaba lleno de ratas y cucarachas y ahí tuve que pasar 3 años de mi vida. Y yo estaba en un rincón de aquel lugar lúgubre y oscuro y asqueroso, oyendo aquel recito, y llegó un sargento y me dijo, te cogí, porque oyó que hablaba en inglés. Me dijo, tú eres un traidor, estás oyendo la voz de los americanos, que no sé qué cosa. Y me llevó para la oficina y me metieron 3 meses y medio preso, en un calabozo, por escuchar música de jazz. Horribles en Cuba, me pasaron cosas horribles, pero lo más triste que tengo que decírtelo, y nunca me voy a cansar de contar esa historia, cuando llegué a Estados Unidos y retomo otra vez la conversación anterior, todo me fue muy bien, pero yo llegaba de trabajar en la universidad o de gira o lo que fuera y me sentaba en un sillón ahí y tenía una tristeza por dentro inmensa porque mi cabeza lo único que tenía era mi madre y mi padre. El resto de mi familia también, que me perdone, ¿no? Pues mi hermana, mi sobrino, ¿no? Pero mi madre y mi padre, que ya tenía, mi padre tenía 72 y mi madre tenía 70. Eh, para mí eso fue terrible. Pero desde el día uno que yo llegué a Estados Unidos, yo empecé a hacer gestiones para poder traer a mi madre y a mi padre. Esas gestiones duraron por más de 2 años y medio. Me estafaron, se burlaron de mí, me robaron dinero, ofreciéndome que lo iban a traer por aquí, por allá. Bueno, pasó de todo, pero yo nunca cesé de tratar a toda costa de conseguir por las 2 visas para que ellos pudieran venir a Estados Unidos. Un buen día, después de 2 años y medio, el Departamento de Estado, a través de conocidos y amigos y políticos aquí en Florida, en Miami y todo eso, me otorgaron las 2 visas para mi madre y mi padre. Ese fue uno de los días más felices de mi vida. Le envié las 2 visas a la oficina de intereses, que estaba allá en el malecón. Le pusieron las visas norteamericanas en los pasaportes, yo les mandé los 2 pasajes, todo listo. 24 horas, escúchenme bien, 24 horas antes del viaje, lo citaron a una oficina del MININ. Había un general del MININ y 2 coroneles. Y ahí le pidieron a ellos que si tenían los pasaportes con las visas americanas. Mis padres nacieron, se criaron y vivieron hasta ese momento en Artemisa, un pueblito de gente extremadamente humilde. Aprendieron a leer y a escribir después de adultos, ni siquiera fueron a la escuela. O sea que más humilde era imposible. Y mi mamá con su carterita, ¿usted tiene los pasaportes ahí con la visa norteamericana? Sí, mi mamá, sí, sí. Y los pasajes que le mandó su hijo. Sí. Cuando el hombre los tuvo en la mano, hizo así, desbarató los 2 pasajes, los 2 pasaportes, los tiró en la basura y le dijo así, mi mamá ahí le dijo una cosa, por supuesto, ¿no? Les dijo, tengo un mensaje para ustedes del comandante en jefe. Ustedes nunca van a poder salir de aquí. Olvídense de santo viaje. Ustedes nunca van a poder salir de Cuba.
y al traidor de su hijo nunca lo van a poder ver otra vez. Ya se pueden ir. Ese es mi último recuerdo de Cuba. Unos meses después, mi madre y mi padre, con 72 mi padre y 70 mi madre, se montaron en una balsa con 8 o 10 personas más. Y malamente llegaron a un cayuelo al sur de Cayo Hueso. Mi padre llegó de este color negro, así lleno de moretones. Mi mamá se fracturó 3 vértebras porque fue en enero. Y imagínate tú, los cogió un mal tiempo y ahí los recogió el guardacosta y los llevó al hospital de Cayo Hueso. Yo estaba en Tokio, en Japón, en ese momento, cuando mi mujer me llamó, me dijo, oye, los viejos llegaron, están en el hospital de Cayo Hueso. Esa fue la noticia. Yo dije, ay, Dios mío. Bueno, mi mamá estuvo más de 6 meses paralítica en una silla de ruedas. No podía ni peinarse, pobrecita. La gente me pregunta si yo no siento nostalgia. Yo le digo, nostalgia. El odio es muy feo, el rencor es muy feo, los remordimientos, todo eso es muy feo, pero yo nunca voy a poder olvidar todas esas cosas que me hizo la dictadura cubana. Es imposible, imposible, eso está ahí en la memoria, estará fresco en la memoria. Yo no quisiera recordarme de todas esas cosas, pero es que fue demasiado, fue de muchas cosas, mucho atropello, mucho vejamen, mucho desprecio por lo que uno pudiera ofrecer. A mi padre le tiraban piedras, le tiraban huevos, culecos de esos apestosos en la casita donde vivían ellos, en Artemisa, le daban, hacían mítines de repudio, como hablan ellos, en varias ocasiones a mis padres. O sea que los recuerdos que yo tengo en Cuba son de una isla preciosa que me vio nacer y que ahí empecé mi carrera y todo, pero son cosas tan duras, ¿no? De digerirlas y de aceptarlas, que sinceramente lo único que quisiera es que algún día se acabara esa dictadura en Cuba. ¿Y qué esperanza tiene eso? La esperanza es lo último que se pierde en la vida. No se puede perder la esperanza, aunque ha sido difícil porque ya pasaron 65 años. ¿Y a cuáles no vio más? Bueno, a los que se quedaron en Cuba. Yo hace 34 años y medio que salí de Cuba y nunca regresé. Yo salí a finales del 89, ya sea hace más de 34 años. 35 casi diría yo. Yo no he podido regresar más. Sí regresé una vez, hace más de 20 años, a la base naval de Guantánamo. Fui ahí y le toqué a los balseros, que habían miles allí de balseros. Yo fui y me pasé 2 días ahí, en Hablando de, territorio cubano. hablando de conciertos, los jóvenes actuales, sobre todo de Cuba, escuchan a Arturo Sandoval. ¿Cómo lo van a escuchar si desde que yo salí está prohibido tocar mi música? No se puede tocar, no se puede poner un video, no se puede mencionar mi nombre en ninguna publicación, no se puede... eso es una de las cosas que más tristeza da, ¿no? Porque eso es una cosa sui generis de Cuba. En todos los países del mundo, no importa el régimen que sea, si tú eres una persona que has tenido aceptación, que has tenido cierto éxito en lo que haces, tu país va a estar orgulloso de eso, no importa donde sea. Pero Cuba no. En Cuba la gente, se murió Celia Cruz y mucha gente nunca supo quién fue Celia Cruz. Y se murieron tanta gente aquí en el exilio, tanta gente que se ha muerto. Y que Cuba no permitió que se conociera, que se difundiera su obra. Grandes artistas que murieron en el exilio. Un poco para entrar en polémica, y estos artistas actuales del género urbano que regresan a la isla y lo ven todo bien. Y tú dijiste, artista, dijiste tú.
Esa es una palabra sagrada. Yo creo que no debemos ofender a los artistas. En primera, si tú te consideras artista, tienes que ser un profesional y tienes que tener un cierto conocimiento de lo que tú desarrollas o tratas de hacer. Pero una persona que dé tres brincos y grite y diga una sarta de improperio y de cosas desagradables, no, es injusto llamarle a eso artista. El artista tiene que amar el arte, tiene que respetar al público, tiene que subirse a un escenario a hacer cosas que ilustren y enriquezcan el intelecto de las personas que están en ese lugar. Si lo deterioran, si denigran a la mujer, por ejemplo, y decir una sarta de malas palabras, eso no se puede considerar arte. No. Todo esto que ha contado de lo que ha pasado en Cuba, de las experiencias, de los recuerdos, de los malos recuerdos que tiene, extraña a Cuba como país. Sí, claro, por supuesto, eso es lo que más me duele, porque no puedo quitarme eso de la cabeza, no puedo borrar y me voy a morir siendo cubano. Yo no soy chino, ni austriaco, ni americano, yo me voy a morir siendo cubano y hablo como cubano y como arroz, frijol y yuca todos los días. O sea que no es una cosa que yo pueda borrar y empezar una vida completamente desde otro punto de vista. No, para nada. Yo me voy a morir siendo cubano. Y Cuba me duele muchísimo. Y a veces hasta me deprime cuando veo en todas las páginas del internet, o sea, de las redes sociales, las miserias, los atropellos, cómo hacen esto, la gente quejándose, la gente llorando porque no tiene comida que darle a los niños. Eso es inevitable que me duela muchísimo y que me parte el alma, porque Dios mío, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Estamos hablando de lo que ve en las redes sociales. Sí, o esa es tu elección, si quiere no lo ve. Sí, pero es inevitable, porque cuando veo la palabra Cuba me llama la atención y tengo que leer lo que están diciendo. No, es una cosa que es incontrolable, ¿no? Yo no puedo decir voy a obviar esto o voy a hacerme de la vista gorda. No puedo, no puedo. A veces digo, oye, me estoy martirizando porque la vida es una sola pero es que eso está por dentro de uno, eso uno no puede controlarlo. ¿Le gustaría regresar a Cuba a reconstruir, en su caso, la cultura cubana? Yo no tengo capacidad para eso, ni mucho menos, pero sí me gustaría hacer todo lo que pudiese para reconstruir esa isla. Pero te digo una cosa, la gente se queja mucho de la cuestión material, el deterioro de los edificios, de las calles, las miles de toneladas de basura en las calles, el hambre, todo eso. Yo creo que eso se puede solucionar bajo un régimen completamente que respete las libertades absolutas. Eso se puede enmendar en poquísimo tiempo. Lo que sí va a ser muy difícil de arreglar es el daño mental, el daño psicológico que ha hecho ese sistema. La gente no sabe vivir en el mundo moderno, no tienen idea de cómo funciona todo. Para su propio beneficio, no saben qué hay que hacer. Entonces es un daño psicológico profundo que costará, yo diría que generaciones, para que la gente pueda entender cómo resolver incluso hasta sus propios problemas y cómo desarrollar sus ideas. Eso no existe en Cuba. Que tú no tengas una posibilidad ni remota de cómo desarrollar tus ideas en cuanto a tu talento personal, en cualquier rama, en cualquier sentido. Eso es gravísimo y eso es
muy difícil de enmendar o de eliminar de la mente de la gente. Ahorita hablábamos de las protestas en Cuba y me decía, hay protestas, pero no hay salida. Las protestas para mí, si no son masivas, pero estamos hablando de millones de gente, no estoy hablando de 4 o 5 mil gente en una esquina, en un barrio, no. Estoy hablando del pueblo que se tire para la calle completamente, de forma pacífica, pero contundentes y masivas. Si no son realmente masivas, que sean incontrolables por por los órganos represivos, ahí no va a pasar nada. La gente tiene que tomar conciencia de eso. No estoy incitando a nadie a romper nada, ni a poner bombas, ni a hacer asaltos como hacían los rebeldes antes del 59. Que mataban gente injustamente, ponían bombas, hacían de todo tipo de sabotaje. Yo no estoy incitando eso a nada, es solamente salir a la calle y pedir libertad. Eso es lo único que va a resolver el problema en Cuba. ¿Confía en que en algún momento de su vida pueda regresar a una Cuba libre? Bueno, ya yo este año cumplo 75 años. Yo no sé qué tiempo más Dios me deje estar en el planeta Tierra, pero cada día lo veo más difícil eso. Porque también te confieso, vamos a suponer que haya una transición violenta, una transición grande en Cuba. Yo no quisiera regresar de inmediato así a ver todos esos basureros en la calle, la gente recogiendo rastros dentro de la basura para comer y ver pobreza y ver las calles destruidas, los edificios, todo. Yo no sé, yo no quisiera regresar a esa Cuba. Yo creo que esperaría un tiempo a que las cosas se normalicen un poco, para que no sea una impresión tan desagradable, ¿no? Pero, como te dije y te repito, la esperanza es lo último que se pierde. Yo quisiera no morirme sin poder regresar a Cuba. Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.